Hoy vamos a hablar sobre el hígado. Es un tema muy extenso y traté como de resumir lo más importante, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver que Ale, estás de coanfitriona, para que admitas a los que vayan agregándose. Vamos a ver que el hígado, pues ya sabemos que está en el hipocondrio del lado derecho, consta de dos lóbulos, el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho. Su principal fuente de irrigación no es la arteria hepática, sino es la vena porta. La vena porta es su principal fuente de irrigación, hasta un 80%. Es el único órgano que su mayor fuente de irrigación es por sistema venoso y no por el sistema arterial. Y solo en un 20% la arteria hepática es la que lleva la irrigación a este órgano o a este hígado. Entonces, vamos a ver que la vena porta o el sistema porta tiene una importancia, ya que debido a, el sistema porta está dado por la vena porta, que ahorita vamos a ver adelante de dónde se forma, o bueno, más bien ustedes díganme de dónde se forma la vena porta. ¿Están ahí? Es del conducto hepático común y de la otra no me acuerdo, doctora, que forma la vena porta, ¿no? La vena porta está formada por la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la mesentérica inferior, ¿vale? Entonces, esta sangre venosa que proviene de estos órganos van y forman la vena porta, que es lo que le va a llevar la principal fuente de nutrientes, de energía y al hígado. Y ya solo en un 20% la arteria hepática le lleva oxigenación. ¿Cuál es la importancia de la vena porta? Miren, como aquí, y ya vamos a hablar más adelante del hígado, de la cirrosis hepática, perdón, el hígado, se forma fibrosis alrededor de todos los canalículos y esta fibrosis hace cortocircuitos que van ocasionando éstasis venosa retrógrada, o sea, del hígado hacia atrás, en este caso hacia la vena porta. Entonces aquí vemos una vena porta que está toda tortuosa y vemos aquí la rama de la arteria gástrica, la rama de la arteria esplénica y la rama de la arteria mesentérica, que son los que van a formar a la vena porta y que esta a su vez lleva la sangre al hígado. Como en esta imagen se las quise poner, porque si se dan cuenta, una parte de la vena coronaria izquierda drena drena sangre de las venas hepáticas. Aquí están las hepáticas y están todas dilatadas y tortuosas, y estas venas al dilatarse y al ser tortuosa producen las varices esofágicas. ¿Cuál es la presión normal del sistema porta? Por debajo de 5 milímetros de mercurio. Cuando ya hay una presión portal por arriba de 5 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de hipertensión portal. Y cuando esta se va acentuando por mayor éstasis de la sangre, entonces ya hay un riesgo de varices esofágicas cuando estamos hablando por presiones por arriba de 12 milímetros de mercurio.
¿Alguien sabe cómo podemos medir la presión portal de forma no invasiva en los pacientes? No, doctora. Bueno, la forma de medir la presión portal es con un ultrasonido de hígado y vías biliares, en donde nos reporta el calibre del colédoco y el calibre de la vena porta. Y esa es la forma indirecta de medir la presión portal. Entonces, a un paciente que tenemos sospechas de cirrosis hepática o cualquier paciente que le tomemos ultrasonido de hígado y vías biliares, ahí podemos valorar los parámetros también de nuestra presión portal. Y como vemos en esta otra diapositiva, pues están todas las venas gástricas, las esplénicas, que también drenan sangre venosa del páncreas, y la de la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y todas estas se unen para formar la vena porta y llevar el 80% de la irrigación del hígado, porque aunque es sangre venosa, nos va a llevar irrigación. Y a todo esto le llamamos circulación esplácnica, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las funciones hepáticas? No me voy a meter en bioquímica ni todo eso porque no me interesa que lo sepan para los temas que estamos manejando. Obviamente sí se requieren para otro tipo de información o temas, pero para el nuestro no. Entonces, básicamente, vamos a ver que las funciones del hígado son de almacenamiento, metabolismo y transporte. ¿Qué va a almacenar? Va a almacenar azúcares en forma de glucagón o en forma de glucógeno. Va a almacenar lípidos. Ojo, esto es muy importante en el almacenamiento de lípidos, que se nos olvida enseñar al paciente, porque el paciente, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos obesidad, el paciente llega a complicarse con hígado graso, que a la larga nos va a llevar a una cirrosis hepática. Tiene funcionamientos de excreción de ácidos biliares, colesterol y bilirrubina, detoxificación de fármacos, alcohol y amoníaco, ¿sí? Ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque si el hígado no detoxifica el amoníaco, por eso que los pacientes nos dan encefalopatía hepática por amonio. Y el almacenamiento que les decía de glucógeno, lípidos y aminoácidos, ¿vale? Entonces aquí igual rápidamente vemos que está almacenando glucosa, está removiendo toxinas, está sintetizando colesterol, triglicéridos, bilis y factores de coagulación, transporta nutrientes, vitaminas, hierros y bilirrubina y produce urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos. ¿Qué va a almacenar? Pues todo lo que tenga que ver con grasas, como son todas las vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces, por eso a los pacientes que toman de forma continua vitaminas liposolubles, pues tienden a tener enfermedades por hipervitaminosis. Entonces, almacenan las vitaminas, almacenan el colesterol, glucógeno, triglicéridos, aminoácidos y hierro. Es aquí donde se lleva a cabo la síntesis de glucogénesis y glucogenólisis, con la finalidad de que se produzca glucosa. Entonces, el paciente con enfermedad hepática, desde hepatitis, uno de los síntomas es ¿por qué? Por una disminución de la glucosa
lo cual nos lleva a un cansancio o a un agotamiento. Las bilirrubinas, esto es otro punto importante que debemos de recordar siempre porque es muy importante para nuestra clínica, que es el metabolismo de las bilirrubinas. Las bilirrubinas, pues vemos que se deriva del sistema retículo endotelial cuando el eritrocito se muere y se divide en dos grupos, en el grupo E y en el grupo globina. El grupo globina regresa al torrente sanguíneo para formar nuevas proteínas y el grupo M, por medio de la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina. Esa biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se produce en bilirrubina directa. Todo esto es a nivel de torrente sanguíneo. Después se entra al hepatocito. Entonces, aquí cuando nosotros vemos en los laboratorios elevación de bilirrubina indirecta, pues quiere decir que algo está pasando antes del hepatocito, donde no se puede metabolizar esa bilirrubina. Y lo más frecuente es que nos va a producir ictericia y carníteros. La bilirrubina indirecta es una bilirrubina liposoluble. No se puede eliminar ni se puede excretar por orina porque está de una forma liposoluble. Entonces, está de una forma liposoluble y por eso tiene alta afinidad a la piel y a las conjuntivas y principalmente al cerebro, porque el cerebro está constituido de lípidos. Entonces, los pacientes pueden hacer carníteros y tener convulsiones. Pero bueno, esta biliverdina entra al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo brinca al hepatocito, que por medio de la uridindifosfato glucorinil transferasa se convierte en bilirrubina directa. ¿Qué hace esta glucorinil transferasa? Bueno, es que esta bilirrubina ya se convierte en una bilirrubina hidrosoluble. Y al ser una bilirrubina hidrosoluble, ya se puede excretar por la orina y también se excreta por las heces, pero ya puede ser excretada y secretada, ¿vale? También, ¿qué pasa? Bueno, y me regreso a las bilirrubinas. ¿Saben a partir de qué nivel los pacientes van a presentar ictericia? Hola. ¿Se refiere a los miligramos? Sí. Es a partir de 7. De 7, ¿no? No, a partir de bilirrubina, a partir de una bilirrubina total arriba de 2 miligramos sobre decilitro, el paciente ya tiene manifestaciones clínicas de ictericia, ¿vale? Doctora, tengo una duda. Dime. Referente, bueno, el anterior de la bilirrubina indirecta, antes de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una bilirrubina indirecta alta, ¿esto quiere decir que realmente el problema se encuentra en el hepatocito y es por eso que la bilirrubina no puede ser convertida? ¿O es de otro, como por ejemplo de los eritrocitos? Aquí puede ser de los dos, ¿no? Estamos hablando de este lado, de antes del hepatocito, de la bilirrubina indirecta, que es esta. Puede ser problemas desde hemólisis, si hay si muchos eritrocitos están muriendo muy rápido, hay una hemólisis, entonces va a haber una elevación de la bilirrubina indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque el hepatocito esté en buenas condiciones, se están muriendo tan rápido los eritrocitos
que no alcanza a degradar o a metabolizar esa bilirrubina indirecta a directa. Entonces, hemólisis. ¿Y en qué patologías puede haber hemólisis rápida? En esferocitosis, en ¿cómo se llama la otra? En anemia falciforme, todas estas hay hemólisis más rápido que lo normal, ¿no? Acuérdense que la vida media del eritrocito es de 120 días. Entonces, en estas patologías de hemosiderosis, anemia falciforme, todas estas que tienen que ver con alteración del eritrocito, pues se empiezan a morir estos eritrocitos antes de este tiempo y hay una elevación de bilirrubina indirecta. También puede ser que haya un daño en el hepatocito directamente que no alcance a metabolizar la bilirrubina. ¿Y en qué pacientes estamos hablando de daños en el hepatocito? ¿En qué enfermedades? En cirrosis. Hepatitis, en cirrosis. Pero, por ejemplo, cuando el daño ya se localiza a nivel del hepatocito, ahí vemos un patrón mixto. Hay elevación tanto de bilirrubina indirecta como elevación de bilirrubina directa, ¿sí? Y cuando el problema ya es después del hepatocito, o sea, a nivel de los conductos biliares, la que se eleva es la bilirrubina directa. La bilirrubina directa. Y aquí cuando se eleva la bilirrubina directa, que es por alteraciones en los conductos biliares, puede ser desde piedras en los conductos biliares, que es una coledocolitiasis, puede ser un cáncer de la vía biliar, un cáncer de páncreas que está obstruyendo ese conducto, e inclusive en el patrón mixto que vemos en los cirrosis hepáticos es porque o el eritrocito ya no está metabolizando la bilirrubina indirecta, o el canalículo por donde se elimina esa bilirrubina ya está obstruido por fibrosis y ya se queda ahí estancado. Hay otras patologías como por ejemplo la colangitis autoinmune, que hay fibrosis en esos canalículos y también se eleva la bilirrubina directa, y esto no quiere decir que tenga un problema de la vía biliar, sino es también por daño directamente de los canalículos a nivel hepático, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que sucede, a ver, es que no he encontrado cómo borrar esto, no sé qué hice. Bueno, lo que sucede básicamente es que cuando hay elevación de la bilirrubina indirecta puede ser por problemas de los glóbulos rojos o problema del hepatocito que no alcanza a metabolizar la bilirrubina, pero ya cuando el problema es más del hepatocito hay un patrón mixto, elevación de bilirrubina indirecta y directa, y cuando ya solo es de la directa es por la vía de los conductos biliares, ¿vale? Gracias, doctora. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, doctora. Sí, Sí. doctora. Sí, Bueno. doctora. Ok, ¿qué otra cosa sucede también en el hígado de forma importante? Pues el hígado produce factores de coagulación, produce también la vitamina K. La vitamina K, como ya vimos, es una vitamina liposoluble que se almacena en el hígado. Y que hay factores como el factor 2, 7, 9 y 10 que son vitamina K dependientes, que necesitan de esa vitamina para que se puedan activar. Pero también el hígado produce estos mismos factores y también produce prácticamente todos los factores de coagulación, también el 5, el 7, el 11 y el fibrinógeno. Y por otro lado, también produce factores anticoagulantes como la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Entonces, si vamos a recordar la cascada de coagulación, ¿qué pasa? Tenemos dos vías, la vía de activación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que nos da el TP y la vía extrínseca es el que nos da el TPT.
¿sí? Cuando nosotros pedimos pruebas de coagulación, estamos analizando la vía intrínseca con el TP y la vía extrínseca con el TPT. Entonces, si vemos dentro de la vía intrínseca, pues están los factores de coagulación 12, 11, 9, 10 y 2, que es la protrombina. Todo esto son factores que son vitamina K dependientes. Entonces, el TP se va a elevar. ¿Cuánto es el valor normal de TP? ¿Alguien sabe? ¿Están o no están? Sí, pero no. No sabemos. Es de 12. Es de 12. Y la vía extrínseca, que está dada por el factor 7 y por el factor 10, que convierte al factor 10 activado, está dado por el TPT. El valor normal del TPT, normalmente, si no mal recuerdo, dejé luego 8, depende también del laboratorio, ¿no? Pero pues su promedio es como de 20 a 25. Y esto entre los dos nos da un parámetro que es el INR. El INR debe ser menor a 1.2 para que el paciente esté bien o tenga bien sus factores de coagulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hígado no forma factores de coagulación, no almacena adecuadamente la vitamina K y entonces aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí? Principalmente porque echa a andar la proteína C, la proteína S y le sirve como anticoagulante. Entonces hagan en cuenta que el paciente está anticoagulado y puede sangrar de cualquier lado. Por otro lado, también tenemos que antes de que se inicie esta vía de coagulación, ¿qué es lo primero que sucede cuando hay un daño tisular? Vasoconstricción. ¿Qué sucede cuando hay un daño tisular o a nivel del vaso sanguíneo antes de que se active toda esta cascada de coagulación? Vasoconstricción. ¿No? Se forma un coágulo primario que está dado por las plaquetas, ¿sí? Y estas plaquetas se conglomeran gracias a la trombina. Cuando esta trombina falla, entonces ya no hay conglomeración de las plaquetas. E inclusive, ustedes ven a los pacientes con cirrosis hepática, tienen muy activada la antitrombina, están matando constantemente plaquetas y los pacientes empiezan a tener trombocitopenia. Menos de 100 plaquetas, 100,000 plaquetas, lo cual aumenta más su sangrado. Entonces, por un lado, cuando hay una lesión a un tejido, a un endotelio, la trombina manda la información para que primero lleguen las plaquetas y se conglomeren, pero en el paciente con daño hepático ya no se forma esta trombina y entonces las plaquetas se mueren y no llegan a conglomerarse. Y luego, por otro lado, por medio de la proteína C y proteína S, el paciente está anticoagulado, no coagula y hay más riesgo de sangrado. ¿Vale? Sí, doctora. Sí, pero Ok. Y la otra parte muy importante del hígado, pues es la formación de la albúmina. Sí, la albúmina es una proteína globular que está constituida por 17 aminoácidos de disulfuro con 585 aminoácidos, sintetizada en el hígado y es el 60% de las proteínas plasmáticas. ¿Qué importancia tiene esta albúmina? Porque el hígado deja de funcionar y ya no produce la albúmina. Pues la importancia es que le da un 75 hasta un 85% la presión oncótica. Y habíamos hablado, creo que ayer, de la presión oncótica. ¿Se acuerdan lo que les dije que es la presión oncótica?
Sí, la presión que ejercen las proteínas dentro de la sangre, ¿no? Ajá, acuérdense que les dije Sí, que las es la proteínas, fuerza que mantiene el agua dentro. exactamente, sí, las proteínas son esponjas, ¿no? Bueno, más en este caso la albúmina. La albúmina es como una esponjita que va a absorber el agua hacia su interior y esta albúmina es una macromolécula que no puede atravesar los sinusoides o las comunicaciones de los vasos sanguíneos, del endotelio. No lo puede atravesar porque es una macromolécula, su peso es muy grande y entonces no puede atravesarlo. Se queda dentro del vaso sanguíneo y al ser como una esponjita, lo que hace es que jala esa agua al interior del vaso sanguíneo para que se mantenga ahí. Y entonces la presión oncótica es la presión que las proteínas ejercen sobre el volumen sanguíneo y las paredes endoteliales. ¿Cuál es el valor de la albúmina a nivel sanguíneo? Es de 3.6 a 5.2 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Cuando los niveles de esta albúmina bajan, entonces hay una fuga de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. Y esto hay una fuga de líquido del intersticio. Del endotelio, es al revés, del endotelio al intersticio y esto nos produce edema. Y ese edema puede ser perdón, es que estoy desvelada y como que mi cerebro está muy lento. Ese edema puede ser por declive en miembros inferiores, pero la mayor parte del edema es en el tercer espacio. ¿Cuál es ese tercer espacio? ¿Saben cuál es el tercer espacio? No, doctora. Bueno, el tercer espacio que denominamos tercer espacio son como cavidades virtuales. Realmente no están, excepto que por algo esta cavidad se separe, que puede ser el peritoneo, por eso el líquido se va al peritoneo y produce ascitis, puede ser la pleura, y los pacientes llegan a tener derrame pleural, puede ser el endocardio, puede ser el pericardio, perdón, es pericardio, y produce un derrame pericárdico. Y básicamente esos son los terceros espacios. Por ahora a lo mejor se me está yendo ahorita otro, pero los de mayor importancia son estos, en donde el líquido se fuga por disminución de la presión oncótica y al disminuirse la presión oncótica se va a ir a estos espacios, al de peritoneo con mayor frecuencia, pleura y pericardio. Y aquí voy a hacer una pausa. Esto es fisiológicamente en enfermedades crónicas por falla hepática, pero por ejemplo en los pacientes con cáncer también hay una hipoalbuminemia y no es por falla hepática, sino por... Eso me fue el nombre. Bueno, pero por fuga del intersticio al tercer espacio, del endotelio. Entonces, también hay derrame en este tercer espacio, pero aquí vamos a ver la diferencia, es que las proteínas están conservadas a nivel sanguíneo y cuando nosotros tomamos líquido de estos terceros espacios,
¿cómo vamos a saber si es de origen benigno o de origen maligno? Bueno, el de origen benigno por enfermedades crónicas no va a haber proteínas porque el cuerpo no está produciendo proteínas. Y en cambio, el líquido que es por procesos neoplásicos va a estar lleno de proteína, porque ahí lo que les digo es que el endotelio, los enlaces del endotelio se abren y al abrirse esta macromolécula de la albúmina pasa hacia el tercer espacio y jala agua hacia ese nivel. Entonces, esta es la gran diferencia entre saber si un líquido de derrame, ya sea de ascitis, de pleura o de pericardio, cuando lo mandan a hacer un citológico y un citoquímico, si no tiene albúmina o si no tiene proteínas, es que es de origen benigno. Y si tiene proteínas, entonces tienen que pensar en cáncer. ¿Vale? ¿Sí quedó claro o les creé como confusión? Sí, doctora, quedó claro. Sí, doctora. Ok, y esas son las principales funciones básicas del hígado que necesitan sí o sí recordar, ¿vale? Sí, doctora. Sí, que ese es el pan nuestro de cada día. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre la cirrosis, sobre hepatitis viral y cirrosis hepática, ya que más o menos nos quedó claro cómo afecta el que nuestro hígado deje de funcionar, pues ya va a ser más fácil como saber la clínica de estas patologías. Y bueno, de la hepatitis viral, pues es un tema así muy vasto porque pues estamos hablando de 5 tipos de virus, pero vamos a ver que la hepatitis es una lesión inflamatoria difusa del tejido hepático producida por estos virus, que vamos a encontrar que tenemos 5 subtipos de hepatitis, la A, la B, la D, la C y la E, ¿sí? Y los mecanismos de transmisión y de incubación varían dependiendo del tipo o la estirpe vírica de esta cepa, ¿vale? Vamos a hablar que la hepatitis A es el único virus, bueno, el virus de la hepatitis A viene de la familia Piconuravidea, contiene RNA lineal y un único antígeno. No tiene replicación intestinal y se excreta en bilis, por lo que se hace presente en las heces del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Comida contaminada, heces o inclusive hasta las moscas y todo que se paran en nuestros alimentos. Los síntomas de inicio aparecen después de 2 a 3 semanas de haber contraído el virus y pues no hay tratamiento específico para este virus. En personas infectadas pueden desarrollar anticuerpos contra antígenos del virus de clase IgG o IgM. O sea, si nosotros determinamos en el paciente niveles de IgM o IgG, pues van a estar elevados. La IgM nos habla de una fase aguda y la IgG nos habla de que ya hubo contacto con ese virus, pero ya no está en su fase aguda o latente. Hay actualmente una vacuna contra virus de hepatitis B que se le aplica, de hepatitis A que se les aplica a los niños. Pero este tipo de hepatitis o este virus es de los más nobles porque casi en su mayoría pasa asintomático. Como les acabo de decir, tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días con un promedio de 2 a 3 semanas. El paciente puede presentar fiebre, fatiga, ya dijimos, porque la glucólisis y la gluconogénesis están limitadas por el hígado. Presenta náuseas, pérdida del apetito, astenia, dinamia, dolor abdominal, vómito y puede presentar alteraciones urinarias y diarrea. Y el paciente pues se pone ictérico. ¿Sí? Los factores de riesgo pues es en los adultos el consumo de moluscos o pescado crudo, carne magra,
viajes a regiones frecuentes y los hijos en guardería. Principalmente es una enfermedad de países subdesarrollados o poco desarrollados y se adquiere por el consumo de agua. ¿Cuál es el tratamiento de este virus de hepatitis A? Pues el tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, le vamos a dar un antipirético. ¿Qué antipirético le darían a este paciente con hepatitis A? Paracetamol. ¿Cómo? Paracetamol. Exactamente no. Es el único que no podemos dar porque el paracetamol se metaboliza en el hígado. Acuérdense que paracetamol y es de los medicamentos que están contraindicados en todo paciente con patología hepática. Entonces, en este caso, pues le vamos a dar metamizol o aspirina, ¿sí? Que son de eliminación renal, pero el único que no podemos dar es paracetamol, ¿vale? Si tienen náuseas, pues ya le daremos metoclopramida u ondansetron. Dolor abdominal, pues le daremos un antiespasmódico como una butylioxina o un clonixinato de lisina. O sea, si se dan cuenta, básicamente el tratamiento es sintomático, no hay que darles otra cosa y solito el virus se va a autolimitar. También tenemos el virus de la hepatitis B y el de la C. Bueno, en este caso vamos a hablar del de la B, es un hepatnavirus y posee una envoltura lipoproteica, en su interior tiene una cadena helicoidal de DNA. Su vía de transmisión es parenteral y sexual. Entonces, el único que podemos adquirir por alimentos contaminados o porque otra gente tenía hepatitis y nos saludó es el A. De ahí en fuera, todos los demás virus los vamos a contraer por vía parenteral o por vía sexual. ¿Sí? El virus no está presente en heces, por eso no hay transmisión fecal oral. Los factores de riesgo para el virus de hepatitis B pues son drogadictos, personal sanitario. Aquí quiero hacer una pausa, porque, por ejemplo, a veces nos dicen, ¿cuál es el porcentaje de adquirir virus de hepatitis B o de hepatitis C? Por ejemplo, ahorita yo les puedo decir que hay más casos de hepatitis C que B, y el riesgo de adquirir hepatitis C es mucho mayor que inclusive adquirir el virus del SIDA cuando nos picamos con una aguja. Y es muy importante interrogar, por ejemplo, el paciente que se pica, si se picó con una aguja, por ejemplo, no es lo mismo que te piques con una aguja de sutura, que es una aguja cerrada, y que el inóculo, o sea, la cantidad de sangre que va en esa aguja es mínima, a que te piques con una aguja con la que administramos medicamentos, eso porque lleva más sangre en el interior de la aguja, ¿vale? Entonces, sí es muy importante que nosotros tomemos todas las medidas higiénicas y sanitarias para evitar este tipo de infección cruzada. En pacientes con hemodiálisis, en pacientes promiscuos y que conviven con personas con hepatitis B. La hepatitis B como C, aquí son los dos, es la causa más común de cáncer de hígado, ¿sí? Son precursores del cáncer del hígado. La hepatitis B o el virus de hepatitis B es el que tiene mayor porcentaje de precursión de cáncer hepático, pero gracias a que la frecuencia de pacientes con hepatitis B es mínima, pues su porcentaje no es tanto como la hepatitis C, donde hay muchos pacientes con hepatitis C y el porcentaje también de cáncer hepático es alto. Entonces vemos que es el carcinógeno más frecuente de cáncer hepático después del hígado. El virus de hepatitis D. Este virus solamente lo adquirimos como reinfección o replicación de la hepatitis B. Si no hemos tenido hepatitis B, es muy difícil que tengamos hepatitis D, ¿sí? Y es un virus recubierto por una membrana y una molécula de RNA. La infección puede ocurrir como coinfección
o como sobreinfección de la hepatitis B. Igual su transmisión es parenteral y sexual y la transmisión vertical es con poca frecuencia. Entonces aquí vemos que la presencia es que sí o sí debe de haber evidencia de hepatitis B previa al contagio de hepatitis B. La transmisión, pues quienes utilizan agujas, drogadictos, el mismo que para todas desde la hepatitis B en adelante, todos los factores de riesgo son el mismo: drogadictos, personal de salud, actividad sexual, ¿sí? Los síntomas ocurren alrededor de 2.5 semanas después de haber adquirido el virus y pues no hay vacuna para tal. El virus de la hepatitis C. El periodo de incubación depende de la ruta de inoculación y de la dosis adquirida, que puede ser el periodo de incubación de 5 a 7 semanas. ¿Sí? Este virus es un flavivirus de 50 a 60 micrómetros de diámetro, y tiene un genoma de RNA de una sola cadena. Se transmite igual por vía parenteral y sexual, y casi siempre esto, pues el antecedente de hospitalización del paciente, no descartando también a los drogadictos, ¿verdad? La vía de transmisión es sexual, pero poco eficiente, y tiene una transmisión vertical inferior del 5%, pero es más probable que la madre esté infectada con VIH y tenga virus de hepatitis C para poder infectar al niño. Igual, nuevamente vemos aquí que pues se transmite por transfusiones sanguíneas, drogas intravenosos y equipo médico no esterilizado. Los síntomas ocurren entre 2 a 6 semanas y el 80% de la gente no tiene síntomas o es asintomáticos, y algunos llegan a ser tratados con drogas antivirales que vamos a ver ahorita más adelante. Y el virus de la hepatitis E viene de la familia de calicivirus y está constituido por una cadena de RNA simple. Produce respuesta inmunológica de IgG o IgM, y las condiciones que favorecen la infección son iguales que la del virus de hepatitis A, pero se observa principalmente entre los 15 y 40 años de edad. Este virus de hepatitis E también se puede transmitir por alimentos contaminados, heces fecales, y los síntomas aparecen 40 días después de haberse adquirido el virus. ¿Qué cuadro clínico van a presentar los pacientes? Bueno, pues en el periodo de incubación solo hay exposición del virus, y aquí aparecen los primeros síntomas, que casi siempre nada más es astenia y adinamia. El paciente se va a referir que está un poco cansado y nada más. En el pródromos, que comprende el tiempo en que el paciente presenta síntomas y la aparición de la ictericia, puede durar de 3 a 5 días. Va a tener cansancio, inapetente, pérdida de la capacidad olfatoria, náusea, vómito, dolor en hipocondrio derecho y distensión abdominal. No sé si este cuadro clínico les recuerda a alguna enfermedad de moda. Pues el COVID, ¿no? Exactamente. Voy a que el COVID también afecta al sistema digestivo y al hígado, y también afecta al sistema nervioso central. ¿Sí? Quería hacer como que este paréntesis porque muchos no saben y creen que el COVID solamente afecta al sistema respiratorio, pero no es así. También afecta mucho al sistema digestivo, al hígado y al sistema nervioso central, y pueden tener síntomas tan vagos. Por ejemplo, la pérdida del olfato, la disgeneos, la pérdida del gusto, son manifestaciones neurológicas de COVID, y no lo sabemos. Uno cree que, sí, ¿por qué será? No sabemos por qué, ¿no?
Pero bueno, entonces también para que vean que el COVID afecta también al hígado. Luego viene el periodo de estado patológico, que es cuando ya hay aparición de la ictericia, y como acabamos de ver, cuando se va a presentar la ictericia, cuando tenemos bilirrubinas arriba de 2 miligramos. de 2 miligramos sobre decilitro. Y también pues va a tener persistencia de la astenia, del agotamiento, la lasitud, y la ictericia puede durar entre 2 y 6 semanas. Y el periodo de convalescencia, que inicia cuando se desaparece la ictericia, pero persiste astenia y fatiga, o astenia, dinamia y agotamiento. La mayoría de los pacientes con hepatitis A ocurre durante la infancia y pueden pasar asintomáticos o anictéricos. Las hepatitis C son generalmente anictéricas y también asintomáticas. Se sospecha del diagnóstico cuando el paciente o tiene ictericia o de plano ya tiene coluria, ¿no? Que cambia en la orina de color de las heces, que es coluria. Que yo les digo a los pacientes, ¿cómo está orinando? ¿Como té verde? ¿Como Coca-Cola? Ah, bueno, ya eso es coluria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues bueno, vamos a hacer determinación de marcadores serológicos haciendo un panel viral de hepatitis. Y este panel viral pues nos va a dar anticuerpos, por ejemplo, en la hepatitis A, vamos a ver anticuerpos IgM, antivirus de hepatitis A, en la hepatitis B, bueno, ya si para dejárselos claro, la IgM nos va a decir si es enfermedad activa, y la IgG si ya tuvo en contacto, y ya nada más nos quedamos con la inmunidad, ¿sí? Entonces, en todas las hepatitis en su forma activa vamos a encontrar anticuerpos IgM del virus al que esté relacionado a la enfermedad. También vamos a encontrar, podemos hacer radioinmunoensayos con prueba de ELISA o ELISA principalmente, ¿vale? Pero pues lo más fácil y sencillo que todos tenemos a la mano es un panel viral de hepatitis. Sí, también podemos encontrar elevadas las transaminasas de 20 hasta 40 veces por encima de los valores. ¿Qué transaminasas vamos a encontrar? ALT y AST, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales de ALT y AST? Se me olvidó ponerlos, pero ¿los recuerdan? Casi de las dos, de ALT y AST, dependen del valor del laboratorio que lo esté procesando, pero son por debajo de 40 unidades internacionales sobre decilitro de cualquiera de estas dos enzimas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros le vamos a pedir al paciente, llega un paciente con ictericia a nuestro consultorio. Lo más frecuente, dependiendo del rango de edad, si es un niño, ¿en qué pensaría? ¿El de hepatitis A? Pues en una hepatitis A. ¿Y qué le vamos a pedir a ese niño? Bueno, si es un niño en una hepatitis A, si es un adulto, pues hay otras 50,000 causas. Bueno, si es un niño, podemos pensar en una hepatitis A, o puede tener enfermedades de los glóbulos rojos que también estén llevando a esa ictericia, porque todas las anemias y alteraciones que producen hemólisis también es más frecuente en niños. Si es un adulto, pues tenemos que descartar hepatitis, ya sea A, C, B, pues tenemos que descartar problemas de la vesícula, problemas de las vías biliares o hasta un cáncer. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a ese paciente? Pues a ese paciente le vamos a pedir pruebas de funcionamiento hepático. Y las pruebas de funcionamiento hepático nos van a dar valores de ALT, AST, GGT, bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa.
nosotros con estas pruebas ya debemos de definir en dónde está el problema o por qué ese paciente está ictérico. Y por ejemplo, bueno, estas son las preferencias. Si ALT y ST están por arriba, se lo pongo aquí, por arriba de 500 unidades internacionales sobre decilitro, la causa más frecuente de elevación de AST o ALT por arriba de 500 es hepatitis. Si la GGT está por arriba de 400, perdón, este era por arriba de este lado, ¿no? Debemos de pensar en cáncer. Si la que está elevada es la bilirrubina indirecta, ¿en qué vamos a pensar? ¿En alguna alteración del conducto, de conductos hepáticos? No, en inflamación del hígado. La bilirrubina indirecta es antes del hígado. Entonces, puede ser inflamación del hígado por hepatitis o puede ser por problemas de la sangre. Y si la bilirrubina directa es la que está elevada, pues ya dijimos que de los canalículos. Entonces, ustedes si se dan cuenta nada más con unas PFHs, viendo sus rangos de valor, ya tenemos una sospecha diagnóstica. Si a esto le agregamos que hicimos un adecuado interrogatorio, pues ya vamos a tener un diagnóstico hasta en un 95%, ¿vale? Entonces aquí, atrás de mis rayones que hice, bueno, lo que les decía que le vamos a hacer al paciente, le vamos a tomar unas PFHs que nos van a dar estos niveles de enzimas. Sí, la fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina es un marcador tumoral. Entonces, si tenemos la GGT, que es la gamma-glutamitransferasa aumentada, y la fosfatasa alcalina, pues debemos de sospechar de cáncer, ¿sí? Y las bilirrubinas, pues dependiendo cuál es la que esté elevada, vamos a pensar. Si está elevada, por ejemplo, si está elevada la bilirrubina indirecta y la ALT y AST, pues seguramente ese paciente tiene un problema a nivel del hígado, que puede ser una inflamación por hepatitis, ¿no? Si está elevada la GGT y la bilirrubina directa, pero por ejemplo la GGT está en menos de 400, pues debemos de pensar en un problema de los conductos biliares. Siempre y cuando la fosfatasa alcalina esté normal, pero si lo que está elevado es la GGT y la fosfatasa alcalina, tenemos que pensar en cáncer. Los valores normales, por ejemplo, aquí de GGT, nos marca que son de 6 a 50 unidades sobre decilitro. Entonces, normalmente cuando hay un problema de la vía biliar, pues, podemos encontrar niveles de 100, de 200 de GGT. Pero ya cuando están por arriba de 400, que les digo que debemos de sospechar de cáncer. Entonces, por ejemplo, aquí viene una lista de cuáles son las causas por las cuales se elevan las transaminasas, ¿no? Desde una enfermedad hepática alcohólica, infecciones virales de hepatitis A, B, C, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, Epstein-Barr y actualmente COVID es lo que vamos a agregar ahí en las infecciones. Hepatopatías como estatosis hepática, cirrosis hepática o biliar, hemocromatosis, es lo que decíamos, ¿no? La bilirrubina indirecta se va a elevar por hemocromatosis, porfiria cutánea, déficit de alfa antitripsina, enfermedad de Wilson o anemias falciformes o hemosiderosis. Y las causas extrahepáticas por las cuales se pueden elevar las transaminasas son por cuadros de hepatitis, de infarto al miocardio, todas estas que vienen aquí abajo, pero es en lo mínimo. Las causas más frecuentes son estas, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Y pues, ¿cómo vamos a hacer nuestra evaluación de los pacientes con hepatitis? Pues vamos a ver que la hepatitis A y la hepatitis B no tienen tratamiento específico, solamente hay que darles tratamiento sintomático. Según el síntoma que tenga, es el medicamento que vamos a mandar.
La hepatitis B no requiere de tratamientos si es benigna, pero en caso de enfermedad crónica. En caso de enfermedad crónica de hepatitis B, le podemos dar interferón alfa. Este interferón alfa es 10 millones de unidades por vía subcutánea cada tercer día o 5 millones cada 10 diarios por 16 a 24 semanas. ¿Cuál es el problema más importante de la aplicación de interferón alfa? Que el interferón alfa va a llevar al paciente a una falla hepática. Qué controversial, ¿no? Que si le estamos dando este medicamento para disminuir la producción del virus, el paciente de todos modos sí o sí va a ser una falla hepática. Y ese paciente puede evolucionar a una cirrosis hepática. Pero ¿cuál es la ventaja de darle tratamiento? ¿No se preguntan eso? ¿Prolongarle la calidad de vida al menos un tiempo? Uno, mejorar la calidad de vida, pero principalmente disminuir el factor de riesgo. ¿De qué? ¿Qué les dije? Que el virus de hepatitis B y C eran factor de riesgo. De cáncer. De cáncer hepático. ¿Por qué es importante? Porque el cáncer hepático, no me acuerdo si vamos a ver ese tema, pero el cáncer hepático no responde ni a quimio ni a radioterapia. Si las lesiones son lesiones únicas o están confinadas a un segmento del hígado, podemos operarlo, pero si es una lesión que abarca más segmentos o lesiones grandes, entonces ya no podemos hacer nada. Ese paciente no responde ni a quimio ni a radioterapia. Solamente hay tratamientos alternativos como ablación por radiofrecuencia, pero el porcentaje de éxito es mínimo. Entonces, cáncer hepático es igual a... ¿qué? Perdón mi dibujo. Muerte. Perdón mi dibujo, pero no sé dibujar. Me voy a regresar a preescolar 1. Entonces, bueno, esa es la ventaja de darle al paciente tratamiento con interferón, ya sea tanto en hepatitis B o en hepatitis C. Lo mejor es darle, y aquí están las dosis de interferón que podrán grabárselas si quieren. La verdad es que yo no le veo eso no se los voy a preguntar en el examen, porque nada más sí que sepan que se les puede dar interferón alfa a los pacientes con hepatitis B y C, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora. En la hepatitis C, pues el interferón alfa es la única alternativa terapéutica. Igual ahí vienen sus dosis. No requiere de hospitalización, a menos que se presente una protrombina baja por la falla hepática y datos de encefalopatía hepática. Tanto en hepatitis A, B, C, D y E, hay recomendaciones que el aislamiento pues no es útil, ¿no? Menos en hepatitis D. En la hepatitis A lo único que se recomienda es usar cloro con todos los utensilios. Cuando van al baño también hay que aplicar cloro. Y aquí voy a meter mi comercial, ¿no? Actualmente hay un producto que se llama Pato Purific Cloro, creo, y que viene en spray. Entonces, esos pacientes es muy cómodo que el paciente que tiene hepatitis por hepatitis A o D, cada que vayan a evacuar, rociar con cloro, ¿sí? Y lavar todo con cloro los utensilios. Y aquí también quiero hacer una recomendación del uso de cloro, porque les puede servir inclusive ahorita con lo del COVID. ¿Cuál es la dilución ideal para utilizar el cloro para desinfectar todas nuestras superficies? ¿Lo saben? No, yo no. No. Bueno, a 1 litro de agua le vamos a agregar, ya voy a pintar aquí en esta diapositiva, ¿eh? Estamos hablando del cloro. A 1 litro de agua más 10 mililitros
de cloro comercial. ¿Cuál marca? La que quieran, Clorales, Clorox, el que sea. A ese litro de agua le vamos a agregar 10 mililitros. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo hagan con una jeringa para que sea los 10 mililitros y no al tanteo. Y esta composición